Hola, buenas tardes. Somos Isaac Borda y María Paula Torres y el día de hoy vamos a estarle haciendo una entrevista a don Jesús, que es el gerente y dueño de la empresa bogotana de mangueras. Buenos días, don Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, María Paula y Isaac. Qué gusto tenerlo en este momento, sobre todo un grandioso día y bueno, mucho gusto sobre todo colaborar. Claro que sí, te vamos a estar haciendo unas preguntas que tenemos preparadas sobre tu empresa. Entonces, para empezar, vamos a hablar como de organización del trabajo. Entonces, ¿cómo se organiza su equipo de trabajo para ser más eficientes? Ok, en primer lugar, para poder organizar el trabajo debemos tener una orden, una solicitud de un cliente o de un usuario. Nosotros tenemos 5 procesos que son pues implementados con la norma de calidad y tenemos varias líneas de producción. Entonces, teniendo ya estos parámetros, pues organizamos qué línea necesita el cliente y a qué operario le vamos a enviar la orden de producción. Ok, entonces ese es como su método de dividir tareas, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces las tareas se dividen de la siguiente manera. Pues tenemos un consecutivo para la producción donde va específicamente el requerimiento del cliente. Características como uso, presión, temperatura y tipo de manguera. Entonces, con base en eso, hay una orden de producción donde está especificado exactamente cómo va el producto, cómo va fabricado, donde están longitudes, diámetros, color, operario, hora de iniciar la orden de producción y hora de entrega. Y antes de eso, también tiene que estar el tiempo y la materia prima asignada para poder elaborar este producto. Entonces, así lo distribuimos a las distintas líneas que son línea agrícola, industrial y automotriz. Muy interesante, señor Jesús. Ahora, yéndonos más por los lados de las planificaciones y las metas, ¿nos puedes explicar cómo establecen ustedes sus objetivos? Muy bueno, sí, claro que sí. Los objetivos pueden ser inmediatos, a corto, mediano y largo plazo, según lo que tengamos nosotros proyectado, programado dentro de nuestros presupuestos y nuestras metas de ventas. Hay ventas, digamos, de inmediato, que es para gente que necesita desbargar una máquina, un carro, en fin. Hay otro que es, digamos, de un día para otro, que sería como el a corto plazo. Mediano plazo puede ser una semana y largo plazo ya son proyectos grandes a muchísimo más largos. Entonces todo eso se proyecta con base en nuestra capacidad. No es lo mismo hacer un tipo de manguera de media pulgada o una pulgada por 2-3 metros que fabricar una manguera para minería, que son mangueras que pesan 300-400 kilos con unos diámetros bastante grandes de 22 pulgadas. Entonces tenemos que tener esos objetivos claros para poder darle cumplimiento al cliente a su requerimiento, poder cumplir el requerimiento sin ningún contratiempo. Ok, muchas gracias. Eso es bastante interesante lo que nos cuentas. ¿Y ustedes tienen en la empresa alguna forma para saber los roles de cada parte o cómo se organizan para planificar la producción? Claro que sí. Hay un jefe de producción o de planta donde él en la mañana organiza las órdenes, organiza su equipo humano y le asigna las distintas tareas, porque es que aparte de la producción de los fabricantes de las mangueras tenemos que tener el alistamiento de todas las materias primas, porque nosotros procesamos toda la materia prima para ejecutar esta labor de manufactura. Entonces el jefe es el que se encarga de organizar en planta a cada operario, a cada grupo de trabajo para asignarles a tareas diarias. Entonces, señor Jesús, yéndonos ya más por la parte, digamos, de la supervisión, ¿tú nos podrías explicar cómo supervisan las actividades para que se realicen correctamente? Nosotros a cada operario tenemos una tablet donde está especificado lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y cómo se controla. El jefe tiene que estar pendiente de dar la orden, de abrir la orden en la tablet para poder el operario iniciar hacer el producto. Ahí tenemos ya un control. Para eso debe tener ya absolutamente toda la materia prima y tener claro qué es lo que va a hacer. En el transcurso de la manufactura, el jefe está supervisando que lo que el cliente necesita, lo que está en la orden de pedido, se esté haciendo correctamente. Y por último, antes de darle ya la terminación del producto, entonces vuelve y supervisa de que esté totalmente listo, acorde a la necesidad y a lo que el usuario, el cliente necesita para poder hacer un proceso de vulcanizado, porque como el caucho es un proceso que tiene que someterse a temperatura y presión, calor y temperatura de vapor y a una presión específica para que el caucho vulcanice. Entonces no puede ir sin producto, sin supervisión anterior antes de vulcanizarse, porque después de que ya esté el caucho vulcanizado, la manguera ya fabricada y no cumple con los requisitos del producto, que se va a perder. Entonces hay el control y aparte de eso, cuando ya está el producto, al momento del desmonte también tiene que estar pendiente el jefe de que hagan los cortes perfectos, que el producto salga con sus medidas exactas. Luego de eso va a despachos donde se hace otra inspección minuciosa del producto para que ya quede listo para poder despacharlo, o sea que quede exactamente lo que el cliente necesita y ya puede hacer un embalaje y hacer el alistamiento para el despacho. Entonces todo eso supervisado visualmente, más que todo, y prácticamente no.
con sus aparatos electrónicos. Bueno, y ahora cambiando de tema, vamos a hablar de adaptación y cambio. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo manejas los cambios o problemas inesperados en la empresa? Bueno, lo primero que hay que hacer es el análisis de algún problema. Los cambios a veces suscitan incomodidades en la persona. Eso siempre pasa, creo que en las empresas. Los cambios siempre generan a veces reacciones adversas o negativas del empleado, porque está como acostumbrado a tener su rol de trabajo ya, entonces se hacen un cambio en cualquier cosa. Es precisamente en los cambios de horario que el gobierno les hace un poquito traumático, pero bueno, hay que cumplir la ley. Pero ya los cambios internos, pues sí a veces causa un problema. Pero eso se llega a un consenso con el equipo humano y se les explica y se les hace dar en cuenta pues, de que los cambios son buenos, beneficiosos para todos, para absolutamente todo lo que implica la cadena de producción de una empresa. Y los inesperados, yo me referiría como por ejemplo a veces a incidentes o accidentes. Tenemos pues, nuestros equipos de COPAS y el equipo que trata pues, digamos, los problemas así de incidentes, entonces se entra a un diálogo con las personas y se les hace dar en cuenta primeramente una falta o algo que están cometiendo inadecuadamente. Y luego ya si la falta es muy grande o el incidente es muy grande, entonces ya se lleva recursos humanos, ya se hace una casca y se toman unas decisiones. Yo quería preguntarte, ¿ustedes cómo deciden qué hace qué en el equipo? ¿Cómo deciden que una persona es buena para tal tarea o para la otra tarea? ¿Hay alguna forma de clasificar al equipo? Claro que sí. Aquí tenemos personas que llevan prácticamente de entre 20 a 32 años trabajando, aquí es una empresa muy estable, es mucha estabilidad laboral. Entonces, ya la experiencia que tienen, pues es bastante amplia. Entonces, debido a eso, como manejamos procesos, entonces cada líder o dueño de proceso se encarga de hacer esta labor, de liderar, digamos, tiene la capacidad de poder liderar su proceso en las distintas líneas de trabajo. Por la experiencia, ¿no? La experiencia por el tiempo que llevan trabajando y el conocimiento que tienen de lo que fabrican, de lo que hacen. Claro, bueno, me parece excelente que tengan una estabilidad muy buena en tu empresa. Me hace que es algo que hoy en día es un poco complicado de verlo, ya que hay mucha rotación de empleados. Entonces eso es un plus para tu empresa. Para mí no es viable, tener contratos a términos fijos y indefinidos, porque el contrato es términos definidos de seguridad del empleado que va a tener su trabajo y nos da seguridad nosotros como empleados de tener también a esa persona experta por mucho tiempo. Eso ha sido como un plus bien interesante y por eso tenemos personas que inclusive ya se han pensionado varias personas conmigo desde que inicié la empresa hasta que ellos se han pensionado y algunos se han ido a su rol de pensionado y otros están trabajando, no se quieren ir, están trabajando todavía, se pensionan y quieren seguir porque se sienten bien. No, y me parece perfecto que el empleado se sienta bien en la empresa y se sienta cómodo haciendo su rol. Bueno, y hablando sobre liderazgo, motivación, ¿cómo motivas a tus empleados para que trabajen mejor? Bueno, aquí en algunos años atrás, la empresa lleva 32 años, hacemos motivaciones con dinero. El del mes, o el más comprometido, el que llega más temprano, el que da ejemplo de mantener su equipo de trabajo limpio, de trabajo bien organizado. Y eso se convirtió en un conflicto porque entonces los que no lo hacían, entonces comenzaron con envidias, cosas inadecuadas, entonces no fue viable seguir con este proceso. Entonces, ¿cómo incentivamos a las personas? De otra manera, de una manera como más espiritual, de una manera de una forma que como que les llegue a su corazón y a su mente pues unos cambios. Entonces a la mañana, antes de iniciar labores, hacemos un devocional, nosotros somos creyentes cristianos, entonces tenemos un versículo de la Biblia, lo explicamos para que iniciar el día sea como un tiempo bonito, un tiempo que ellos allá espiritualmente se sientan bien, porque hay personas que llegan con muchos problemas. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para que en el transcurso del día ellos puedan estar tranquilos y hacer sus labores tranquilos, sin ningún sobresalto, estar seguros de que lo que van a hacer está bien y que esto de verdad les ayuda muchísimo. También les incentivamos mensualmente, todos los que cumplen años durante el mes, así sea 1, 2 o 3, compartimos un ponqué en comunidad con nosotros, les cantamos el verde y les damos un detallito. Entonces, eso pues ha causado pues un impacto bonito en ellos y eso ha sido algo que se ha llevado ya a los que se han ido, que han dicho, bueno, que en otras empresas donde has trabajado como que no hacen nada, pero aquí al menos un detallito que pues no vale mucho, pero cuenta demasiado para la vida de ellos. De que tienes una comunicación muy asertiva con tus empleados y eso me parece una estrategia súper chévere porque de las cosas más importantes de una empresa es el talento humano. Definitivamente, otra cosa que yo siempre he hecho es lo primero que hago cuando llego a la empresa, es pasar puesto por puesto, saludarlos a cada uno. Siempre no me he convertido a ellos como un papá o como un amigo, como una
hermano. Yo me cuento sus problemas, sus inseguridades muchas veces, y nos sentamos y dialogamos, entonces se le da un buen consejo. Y eso ha hecho que tengamos un equipo muy empoderado, una empresa muy juicioso, muy cumplidor, y porque no es el jefe malo que critica, que sanciona, que al contrario, es el amigo, el líder que hace que el equipo funcione, no con cosas malas, sino con cosas positivas que calen en la vida de la persona, que vean que aquí la mayoría del tiempo de ellos es acá. En su casa, pues lógicamente es en la noche, es un fin de semana, es un tiempo mayor es acá, entonces hacer un ambiente agradable para ellos, de amistad y de confianza. No sé si quieras añadir alguna reflexión para aquellas personas que piensen emprender o formar una empresa. Claro que sí, por experiencia propia sé que lo que he vivido es difícil hacer empresa en Colombia. No es imposible, pero es muy difícil por tantos impuestos. La verdad que uno trabaja es para el gobierno prácticamente, es el socio invisible que se lleva la mayor parte de las ganancias. Si nosotros tuviéramos esas ganancias, pues esos bajos impuestos, podríamos invertir en más, proyectarnos en otras cosas, incrementar más la parte de producción, la planta y equipo, en fin. Entonces esa es como la lucha que uno tiene como empresario, como empresa pyme que somos, es la cantidad de impuestos que genera el gobierno. Ya no tenemos una ayuda así que diga, oiga, ayudamos, el gobierno nos mire, que vuelva sus ojos hacia las pymes para que podamos generar más empleo y tener más oportunidades de surgir. Y a los emprendedores, pues que no es fácil, pero que no es imposible, vuelvo y lo repito, que cualquier emprendimiento que tengan, que le pongan el corazón, que le pongan todo el empeño y todo el juicio, y sobre todo que al inicio muchas empresas fracasan porque al comenzar a tener ganancias las despilfarran inicialmente, y eso no es el objetivo. Las ganancias o el bien que uno pueda tener para disfrutarlo es cuando ya una empresa esté establecida, de que bastante conociencia y de tener muchos clientes, o sea, muy estable, para poder comenzar a disfrutar de los bienes que genera el trabajo de la empresa. Comienzan a jóvenes o personas que comienzan a sus empresas y comienzan a recibir dinero, y hablándolo así coloquialmente, se enloquecen y acaban muy pronto las empresas. Entonces, lo digo por experiencia, porque yo tuve los fracasos, me inicié con socios deshonestos. La experiencia que Dios me dio y la parte química y técnica, la manera nunca se las dije a los socios, y eso me mantuvo, pero fueron luchas tremendas de los fracasos, de meter la cabeza en la tierra, no sacarlo, pero al final de cuentas uno tiene que reflexionar, levantarse con fuerza, mirar el futuro, porque pues uno aprende mucho del pasado, pero tiene que visionar el futuro, lo que le espera, las cosas que le espera, las oportunidades que hay, que son muchas, tener un objetivo claro a donde quiere llegar, y eso genera éxito. Cuando uno tiene objetivos claros, genera un éxito total. Muchas gracias, Y bueno, yo también les deseo lo mejor en sus carreras, y que pronto veamos allá laureados, y bueno, grandes pronto, y que puedan hacer, verdad, una labor bonita, porque estudiar y prepararse con este tiempo que va como tan rápido con tanta tecnología, pues de verdad que lo felicito, y espero pues para eso pronto florecerá ya con su carrera y con su crecimiento, que Dios les permita. Muchas gracias. Muchísimo gusto, qué bueno este tiempo. Muchas gracias, señor Jesús. Entonces esta fue la entrevista. Éxito. Igualmente. Chao. Gracias, hasta luego.